Nosotros decimos que la pastoral carcelaria es la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación. ¿Qué queremos? Aquí hay como distintas definiciones. En primer lugar, pastoral carcelaria y no pastoral penitenciaria. Yo coincido con un autor español que dice que en todo caso si la llamamos penitenciaria es porque es la sociedad la que tiene que hacer penitencia, porque frente a los conflictos y frente a la violencia lo único que generó es más violencia con la cárcel. Entonces es la sociedad la que debería estar pidiendo perdón y hacer penitencia. Nosotros la llamamos carcelaria porque en definitiva también es el vocablo que utiliza el Evangelio, ¿no? En el Evangelio aparece la palabra preso y aparece la palabra cárcel. No aparece ni la palabra interno ni aparece la palabra penitenciaría. Esto es bueno aclararlo de entrada porque las palabras no son inocentes y creemos nosotros que en la palabra interno o en la palabra penitenciario hay un maquillaje que intenta de alguna manera, disimular una situación que realmente es una situación muy desgraciada y que es una deuda pendiente que tiene la sociedad. Presencia de la pastoral carcelaria. ¿Por qué presencia? Porque creemos que es mucho más que el ir y decir anunciar a Cristo, porque nosotros creemos que Cristo está ahí. Vos recordabas recién una cita de Mateo 25 donde dice Cristo, estuve preso y me visitaste, con lo cual nosotros vamos a compartir la vida y vamos a intentar acompañar a aquel que está detenido en esa situación tan desgraciada que está viviendo él, que también vive su familia, que también vive la víctima, porque no hay que olvidar que acá en el mundo de la carcelación, es decir, esta realidad carcelaria en sentido amplio, tenemos que considerar también al personal penitenciario carcelario, tenemos que considerar a la víctima, tenemos que considerar a la familia de los que están detenidos, tenemos que considerar a muchos jóvenes y adolescentes que sabemos que a veces, como digo yo siempre, su futuro comienza con la letra C, calle, cárcel o cementerio. Entonces, en ese amplio contexto nosotros queremos ser presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación, en esta realidad tan dura y tan difícil. Y por supuesto que en cada realidad diocesana la situación es distinta. En algunos penales los catequistas pueden ingresar, pueden preparar a los detenidos, a los encarcelados para los sacramentos. En otras se hacen talleres de artesanía, talleres ligados a la escritura, incluso se hace deporte también. Es decir, nosotros intentamos acompañar a la persona en un momento de su vida muy dramático, que como decimos, es también el último eslabón de una gran cadena de conflictos, porque quien llega a la cárcel la mayoría de las veces ha tenido previamente conflicto con su familia, conflicto consigo mismo, conflicto con la escuela, conflicto con la parroquia del barrio, conflicto con otras instituciones. Se los ha definido muchas veces en el ámbito escolar el chico problema. Bueno, esos conflictos quizá la sociedad no le prestó demasiada atención y entonces terminamos en este enorme conflicto que es cuando se produce un delito y entonces la única respuesta que tiene el Estado es el encarcelamiento. Por eso digo, si lo llamamos pastoral penitenciaria es porque la sociedad es la que tiene que hacer penitencia por no haber generado nada nuevo. Recordemos que las cárceles como las tenemos nosotros son recién del siglo XVIII-XIX. Bueno, a ver, usted mencionó aquí una realidad bien amplia, ¿no? Como bien dijo, excede los penales, excede nuestras cárceles, porque ustedes acompañan no solamente a quienes están allí, a los presos, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? O a los internos, o como se los llame, a sus familiares, que no están con ellos, obviamente, pero también a las víctimas y también mencionó al personal carcelario, a las personas que trabajan en ese espacio, que pasan buena parte de su día, de sus horas allí dentro y que acompañan a quienes están privados de su libertad. Son realidades bien diferentes, estos cuatro grupos que ustedes pero que todas atravesadas por el mismo dolor, ¿no? Y por la misma situación. Miren, el otro día leía algunas cosas de un poeta y dramaturgo inglés, Oscar Wilde. Él estuvo preso algunos años y leyendo una balada de él, leí una estrofa que a mí me impresionó, que incluso la anoté para después una charla que tengo que dar en una universidad. Y dice que cada prisión que los hombres erigen está construida con ladrillos de vergüenza y cercada con rejas, no sea que Cristo pueda ver cómo los hombres mutilan a sus hermanos. ¿No? Pareció como muy fuerte esto de construimos ladrillos con muros y construimos rejas, no sea que Cristo pueda ver cómo los hombres mutilan a sus hermanos. Bueno, esta realidad tan amplia
como vos decías, es una realidad asignada por las rejas, más allá de que los que estén encarcelados muchas veces son determinadas personas y su familia no, aunque sus mamás siempre nos dicen, yo estoy presa con él también. Y la víctima, como los temas o los conflictos de violencia no se han resuelto desde el camino del perdón, que creo que es el único camino que sana, y por eso insisto siempre con que habría que pensar la dimensión pública del perdón. El perdón no puede quedar solamente en resolver los vínculos entre personas, sino que deberíamos hacer del perdón una política pública de Estado, ¿sí? Entonces también ellos se ven afectados. Y el personal, como dijiste, el personal carcelario, porque es gente que pasa un montón de horas allí y que está solamente del otro lado de la reja, ¿no? Y lo otro que también es un enorme desafío y que nosotros como pastoral nos lo planteamos siempre, tiene que ver también con el ámbito de la justicia. Profesionales, ¿cuántos abogados salen de nuestras universidades católicas? ¿Cuántos jueces han salido también de nuestras universidades? Y entonces, ¿cómo ser un discípulo misionero de Cristo, tomando palabras del documento de Aparecida, en ese ámbito tan complejo como es el ámbito de la justicia? Y poder poner esta mirada que está por encima de la justicia penal de los hombres, esta mirada mucho más amplia, que Benedicto XVI dice, justicia y misericordia en Dios se identifican y hacia allí tenemos que ir. Bueno, si fuésemos capaces, ¿no?, de ser testigos del Evangelio en cada uno de estos ámbitos, que como vos bien decías, es un ámbito extremadamente amplio. Por eso el ciclo que comienza hoy lo hemos querido llamar Pastoral Carcelaria sin Fronteras, porque una de las fronteras que creemos que no existe es esta de pensar que la cárcel es una cuestión intramuros. No, la cárcel es una enorme problemática que nos compete absolutamente a todos, ¿no? Algún penalista italiano, Barata, decía, solamente el día que tomemos conciencia que el problema carcelario se resuelve en la sociedad, comenzaremos a buscarle solución. Bueno, usted mencionó el perdón como un camino que deberíamos transitar, que evidentemente no estamos transitando, y aquí podemos también tomar elementos de nuestra historia argentina, cuántos conflictos, cuántas heridas todavía tenemos abiertas, ¿no? Y que el Estado, que también somos todos, deberíamos asumir con políticas públicas en este sentido. Está de alguna forma diciendo que esto no se está abordando de esta manera, ¿no? El perdón no es algo que abunde en nuestros días. El perdón me parece que a veces lo hemos incluso nosotros, todos, también la Iglesia reducido a una dimensión estrictamente privada o personal, en donde intentamos que determinadas personas se perdonen entre ellas. Y me parece que habría que seguir insistiendo y buscando entre todos una cuestión mucho más profunda, que es la idea de encontrar verdaderamente una dimensión pública del perdón, ¿no? Esto que bien decíamos, que nos debemos incluso como sociedad, ¿no? Nos lo debemos incluso como sociedad, claramente, ¿no? Es una situación, me parece, extremadamente dramática, y el Evangelio tiene como una cuestión que me parece que es interesante, ¿no? Digo, yo siempre insisto, ¿no? Esto qué bueno que se dieran los pasos necesarios, ¿no?, para que el perdón no se quedara únicamente en la esfera privada, sino que alcanzara una verdadera dimensión, yo dije pública, política, institucional, y se crearan entonces relaciones de convivencia armoniosa. Pero bueno, para eso hay que generar un cambio de mentalidad, ¿no?, y cambio de corazones. Bueno, en la experiencia mía, por lo menos en los años que he sido capellán y que he acompañado esta realidad, aún hoy uno se da cuenta que lo único que sana los corazones, más allá de los delitos y de los dramas y de la violencia, es el perdón. No hay otra manera. A una persona que cometió un delito se le puede dar cadena perpetua, pero eso no va a sanar el dolor de la persona que fue la víctima de ese delito, para nada. Eso, puede terminar incluso en una sensación hasta de venganza, pero una venganza que no va a tener ninguna razón de ser. Padre Jorge, lo que generalmente ocurre es que hay un rechazo social a quien está detenido, a quien está preso dentro de una cárcel. ¿Esto es habitualmente así? ¿Es así en nuestra Argentina? ¿Es así en el mundo? Sí, en realidad esto es así y lo hemos experimentado. ¿Se acuerdan del año pasado cuando frente a la pandemia se planteó el tema, del tema carcelario? En realidad se planteó el tema de los contextos de encierro, es decir, qué hacer básicamente con los geriátricos o residencias de ancianos
qué hacer con los barrios más carenciados, lo que comúnmente llamamos las villas, y qué hacer con el tema de las cárceles y los presos, porque sabíamos que eran de los grupos más vulnerables, de los grupos donde se podía generar mayor contagio, ¿no? Y allí entonces, bueno, la sociedad tiene una postura terriblemente dura, y creo que en realidad es parte de lo que nos pasa hoy, ¿no? Esta dureza de corazón e intentar en la fantasía de los seres humanos de encerrar el mal, ¿no? Esta idea de que los malos entonces quedan del otro lado del muro. Y esto sabemos que no es así, porque en realidad la cárcel lo que vive es de manera concentrada y cruda lo que vivimos también afuera nosotros. Es evidente, ¿no? ¿Y cómo está llevando la realidad carcelaria esta situación de pandemia, con todas sus alternativas, con sus miedos también propios, ¿no? Como bien dijo usted, quien está allí dentro, quienes trabajan allí o quienes están presos, no tienen posibilidad, sobre todo quienes están presos, de salir de este lugar, y ante una situación sanitaria como la actual, una emergencia de este tipo, los miedos deben multiplicarse. Sí, nosotros, los medios se multiplican y por supuesto la realidad, la pastoral carcelaria del mismo modo que la iglesia y que me parece que toda la sociedad nos tuvimos que plantear, bueno, como reinventarnos, ¿no? Cómo acompañar esta difícil realidad en un contexto absolutamente distinto al anterior. Una manera, me parece que puede ser un riesgo y creo que no es de Dios, es quedarnos en el lamento de cómo nos gustaría que se vuelva a vivir la pastoral carcelaria como antes, esto de poder ir semanalmente, de ingresar al penal, de poder estar con las personas detenidas. A veces lo lindo es poder hacerlo en los pabellones, compartiendo su vida diaria. Y bueno, eso no se ha podido hacer, incluso nosotros teníamos que tomar conciencia de que somos un posible factor de riesgo y de contagio. Entonces hemos tenido que buscar nuevas maneras, ¿no? Yo escribí un artículo el año pasado que me pidieron del Dicasterio de Desarrollo Humano, que le di como nombre Pastoral Carcelaria, una caridad creativa en tiempos de pandemia, ¿no? Y entonces allí fui tratando de recabar un montón de cosas que se estaban haciendo a lo largo y ancho de nuestro país y en realidad en el mundo sobre las acciones de la pastoral carcelaria en los tiempos de pandemia, ¿no? Yo puse ahí, me acuerdo como síntesis, decía, se activó el protocolo del mundo de la carcelación, ¿no? Así como uno dice, se activó el protocolo cuando hay un posible contagio de COVID, bueno, se activó el protocolo del mundo de la carcelación. Y allí pudimos ver cómo incluso, por ejemplo, utilizando las redes sociales, utilizando la virtualidad, utilizando el famoso Zoom o el famoso Meet, hemos podido seguir teniendo encuentros con las personas encarceladas, comunicándonos con ellos, comunicando a ellos también con sus familias, siendo puentes, ¿no? Cuando el Papa Francisco nos dice y nos insiste con ser puentes y generar la cultura del encuentro. Bueno, de algún modo pudimos trabajar en esa línea, ¿no? Y también en el ámbito más de la justicia, intentar pensar y repensar con otros qué solución podemos encontrar a esta situación tan dramática, ¿no? Porque, a ver, digo, también es importante a veces reconocer que no tenemos la solución nosotros como iglesia, que no la tiene la sociedad, y vuelvo a insistir con algo que te decía desde el comienzo, esta es una deuda pendiente. Lo importante es que a todos como iglesia, más allá de nuestra postura ideológica, nos tiene que doler profundamente, porque esto es una herida enorme, y porque quienes están allí encarcelados son otros Cristos, ¿sí? Son otros Cristos. Y me parece que esto de estuve preso y me visitaste, me tiene que hacer tomar conciencia que en cada hermano crucificado hoy por la cárcel, por la enfermedad, por la pobreza, por la miseria, por la desnudez, hay un Cristo que me está llamando y yo no puedo dar vuelta a mi cara, no puedo cerrar mi corazón, ¿no? Por eso el Papa insiste tanto con esto de la fraternidad, ¿no? Descubrir que el otro es mi hermano. Estamos ahora a punto de celebrar Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo, ahora el fin de semana, y siempre yo tengo como muy presente la frase esa de San Juan Crisóstomo, ¿no? Como cuando decía, ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? Bueno, no lo honres con manteles finos en el altar, sino no permitas que pase desnudez y frío en las calles. Bueno, hay cuerpos de Cristo que están pasándola muy mal y que tienen que ver con este mundo de la carcelación. Una sociedad que no generó nada nuevo ni una respuesta mejor, ¿no? Pensemos que la cárcel, como te dije al comienzo, la tenemos así pensada desde el siglo XVIII, ¿no? Y ya en aquella época, recuerdo había un miembro del Tribunal de Casación que en 1795 decía algo parecido a esto, yo lo voy a decir con mis palabras, decía, de manera que, decía él, si he traicionado a mi país se me encierra,
Si he matado a mi padre, se me encierra. Todos los delitos imaginables se castigan de la manera más uniforme. ¿Sí? Nos parece estar viendo un médico, decía él, que para todos los males tiene el mismo remedio. Solo cambia la dosis. Y es así. A una persona acusada de un robo se lo encierra, a una persona acusada de una violación se le encierra, a una persona acusada de ser violenta se lo encierra. Y la única diferencia es la dosis de encierro. Y en realidad nos hemos dado cuenta que esto no alcanza y no sirve, porque el nivel de reincidencia después es extremadamente alto. Le cuento, Padre Jorge, tenemos algunos mensajes que van llegando, también acorde a la expectativa que decíamos que ha generado este espacio, que ha tenido buena difusión también dentro de lo que es la pastoral carcelaria en Argentina, desde la región metropolitana de pastoral carcelaria, agradeciendo este ciclo y acompañándolos también. Gracias por estar allí. Qué bueno el inicio de este espacio porque genera comunión entre los que participamos de esta pastoral en todo el país y también de presos y sus familiares que tengan acceso a radio o a través de internet, dice Fátima desde Neuquén. Y el padre Sergio Jara nos cuenta que desde el año 2004, es un sacerdote bonaerense, es capellán de cárceles. Tengo bellas anécdotas dentro de esta obra de Dios en nuestros hermanos presos, ¿no? Aprendí mucho, aprendí por ejemplo que la reparación es mejor que el encierro. Y una vez me dijo una persona presa, nos quieren enseñar a vivir en libertad encerrándonos. Siento que es algo para pensar, ¿no? Y va a tono a lo que usted estaba compartiendo, Padre Jorge. Exacto, si uno piensa en la ley de ejecución penal, la la 24660, allí el capítulo 10, si no me equivoco, está destinado justamente a lo que era la asistencia religiosa. ¿Por qué? Porque se supone que, por lo menos en las leyes, que la única libertad que la persona encarcelada pierde es la libertad de movimiento. ¿Sí? Es la libertad de no poder decidir sobre su propio traslado y movimiento físico. Sin embargo, en la experiencia después nos damos cuenta que son un montón de otras libertades que pierde. Pierde la libertad muchas veces afectiva, pierde la libertad de poder elegir estudiar o no estudiar, pierde la libertad religiosa. Entonces, de algún modo, es verdad, se pretende aprender a vivir en libertad a una persona sin darle libertad. Es como alguien que quiere aprender a andar en bicicleta sin subirse nunca a una bicicleta. Es imposible. Es imposible. Por eso digo, yo creo que por lo menos lo importante, y esto es lo que yo insisto siempre, digo, que pensemos, no necesitamos pensar igual, lo importante es pensar. Hoy la cárcel, tal cual está pensada, que es un modelo posterior a la Revolución Francesa, lo único que ha mostrado es fracaso. Por lo tanto, es importante repensar como sociedad una propuesta superadora. Yo creo que esto es lo clave, ¿no? Digo, me parece que en esto es... lo que pasa es que para esto tenemos que asumir culturalmente algo que también nos cuesta un montón a todos, que es animarnos a decir no sé, ¿no? En un mundo en el que sabemos de todo, yo siempre insisto, en Argentina, cuando hay un partido de fútbol, todos somos directores técnicos, cuando hay elecciones, todos somos políticos, cuando hay crisis económica, todos sabemos de economía, y ahora todos somos especialistas médicos porque estamos en pandemia. Creo que en realidad deberíamos tener la humildad de decir, no sé, bueno, ¿cómo resolver esta cuestión? Y no sé, ¿no? Decía Mario Benedetti, en la razón solo entran las dudas que tengan llave. Bueno, dejemos entrar a la razón un montón de dudas, ¿no? Y dejemos que se abran las puertas de las dudas. Y entonces como sociedad pensar, porque no vamos a tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Eso es clarísimo. El nivel de encarcelamiento hoy en Argentina es altísimo. Hoy tenemos más de 100.000 presos, ¿sí? Hemos tenido en los últimos 10 años un índice de encarcelamiento que fue en gran ascenso. Tenemos un hacinamiento, especialmente en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y en las comisarías, que es altísimo, y entonces me parece que tenemos que repensar la cosa porque las cuestiones de seguridad no se han resuelto. Sí. Sí, y también la pandemia ha afectado en este sentido, ¿no? Si bien al principio, cuando hubo una cuarentena mucho más dura, no hubo movimiento, bajó el nivel de delito, después la cosa explotó y evidentemente como sociedad tenemos unas cuantas preguntas, unas cuantas dudas, usted las mencionaba, hay que plantearnos algunas dudas para comenzar a desandar esto y a entender mejor la realidad. ¿Le parece, Padre Jorge? Vamos a hacer aquí una pequeña pausa, vamos a compartir un tema musical. Estamos en este espacio denominado Pastoral Carcelaria Sin Fronteras. En un rato continuamos dialogando con Monseñor Jorge García Cuerva.
Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen. Yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Buenas tardes, Radio María, qué hermosos programas que están haciendo. Bueno, yo me refería a las carcelarias. Nosotros acá en Santa Cruz, Pico Troncado, tenemos una alcaldía. Yo no soy de la carcelaria, pero acompañaba, porque soy del grupo de la Divina Misericordia, pero acompañamos para fin de año, hacíamos la misa ahí con nuestro sacerdote, le llevamos obsequios, cosas a los chicos, lo que necesitaba, y fuera de eso íbamos a compartir algo con lo que dejaban hacer. Y es muy triste ver a un joven, porque ahí también puede estar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, y es muy triste porque son jóvenes equivocados de la vida, porque no tuvieron un buen ejemplo, o vaya a saber qué situación vivieron ellos en su época. Bueno, nosotros no somos quien para juzgarlo, y realmente qué lindo escuchar que alguien hable también de los que están privados de su libertad, aunque a veces cometen sus errores feos, pero bueno, sabrán ellos nomás. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, y un beso enorme a ese sacerdote que está hablando y que también representa a todos los que van a las carcelarias. Buenas tardes y muchas gracias. Hola, sí, buenas tardes. De San Juan le estoy llamando y estoy escuchando el programa cuando se están refiriendo a las personas que están presas. Yo voy a dar mi humilde opinión, no sé, para que la gente, o sea que todos somos iguales, o sea, no tiene que haber diferencia en las personas, pero para que esto no suceda, las personas, la juventud, la gente, no vayan presos, tenemos que, no tiene que haber pobreza, tienen que tener educación, escuela, porque esas personas marginadas a veces tienen algo psicológico y bueno, y terminan ahí presos. Yo, desde mi humilde opinión, yo los estoy escuchando, pero me da lástima porque hay personas que están porque mataron, otras por situaciones distintas, pero todas están presas. Buenas tardes.
de San Juan le estoy llamando. Soy Cristina, fiel oyente de usted. Siempre estoy agradecida porque todos los días me enseñan algo. Y estoy agradecida porque rezaron por mi hijo, que ya gracias a Dios anda trabajando y anda de muy buen optimismo. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, estoy escuchando hablar de los presos, de las cárceles y las consecuencias, pero nadie habla de las consecuencias de las víctimas y de las familias destruidas. Entiendo que las cárceles no cumplen con la Constitución. Entiendo que las cárceles deberían ser de verdaderos talleres para que los presos trabajen y desde adentro mantengan a sus familias. También entiendo que deberían existir colonias agrícolas cerradas que produzcan para el sistema, pero que estén sueltos no. Que estén sueltos son un peligro para toda la sociedad. Bueno, y tenemos otros mensajes. Blanca desde Corrientes también agradeciendo al padre Jorge García Cuerva, con el que estamos dialogando en esta tarde. También alguien más desde Puerto Santa Cruz, en esa provincia del sur argentino. Una vez escuché la historia de un sacerdote mexicano que se quedó a evangelizar en una cárcel junto con los presos, conocido como el padre Trampitas, y cómo logró cambiar muchas vidas desde allí. Es un sacerdote mexicano, sí, lo confirmamos. Es un sacerdote que estuvo casi 30 años viviendo en un penal, en una isla, Islas Marías, muy cerca de México, viviendo allí. Era un sacerdote jesuita. Seguramente usted también habrá conocido esta historia, padre Jorge. Sí. Hay distintas iniciativas y distintas experiencias. Nosotros, como les decía al comienzo, nos llamamos este ciclo, lo queremos llamar Pastoral Carcelaria Sin Fronteras. Por un lado, como les dije, porque el mundo de la carcelación es mucho más que lo que sucede intramuros, y por otro lado también porque nosotros hay un equipo de gente que trabajamos a nivel latinoamericano y del Caribe con distintos referentes de otros países de nuestro continente, y en esa línea hemos preparado un encuentro nacional para la Argentina en el mes de febrero, y entre los referentes que estuvieron compartiendo sus experiencias y compartiendo también su reflexión teológica, estuvo la hermana Nelly León. Ella es una monja, una religiosa chilena, y está ella viviendo dentro de la cárcel en Santiago de Chile. Cuando comenzó la pandemia, la hermana Nelly decidió vivir en la cárcel de mujeres, que fue la cárcel que visitó el Papa Francisco cuando estuvo en Chile, ¿no? Así que hay distintas experiencias. Creo que el riesgo de a veces, o sea, es bueno por un lado, pero también tenemos que prever que podemos tener después todos lo que yo llamo el virus de la prisionización, ¿no? El virus de la prisionización es que uno termine como acostumbrándose a un sistema que en sí mismo es un sistema que es enfermo, ¿no? Esto yo con la hermana Nelly lo he hablado en muchas ocasiones, ¿no? O sea, ella lo está haciendo como testimonio de vida y es una entrega maravillosa, pero uno tiene que estar como advertido de esta otra posibilidad, y es que a uno le agarre el virus de la prisionización, porque en la cárcel se vive lo que nosotros llamamos la cultura tumbera, ¿no? Y la cultura tumbera está ligado a esto que recién decíamos del modo de vivir dentro de la cárcel, y está ligado a la tumba, ¿no? Precisamente la tumba tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la violencia, ¿no? Bueno, tumbero remite a eso, remite a oscuridad, remite a soledad, a destrucción, ¿no? Y entonces, de algún modo, esa cultura tumbera se nos va metiendo. Por eso es bueno entrar y creo que es bueno salir, ¿no? Es bueno entrar y bueno salir. Quienes hemos visitado durante muchos años la cárcel, siempre yo digo, cuando uno sale contento de la cárcel, algo te está pasando, hermano. No podemos salir contentos de un lugar así. Podemos salir gratificados por algunas experiencias que hemos tenido de Dios dentro de la cárcel, por alguna experiencia de cierta amistad, por una experiencia de fraternidad, pero en sí mismo es una situación desgraciada que nos tiene que hacer salir, y siempre decimos, repensando en cómo tender puentes entre el afuera y el adentro, ¿no? Entre esta sociedad que no ha generado nada mejor que esto, y que, bueno, lógicamente nos tiene que llamar a la reflexión. A mí me gusta cuando Francisco va a una cárcel, el Papa siempre se presenta en las cárceles, lo ha hecho siempre de esa manera. Recuerdo en la cárcel
por ejemplo, de Palmasola en Bolivia, el Papa dice, bueno, ustedes se preguntarán quién es el que está aquí, y el Papa dice, bueno, soy un pecador como ustedes, que por esas preguntas de la vida la pregunta de la vida que me hago es, ¿por qué yo no? ¿No? Y yo creo que tenemos que tomar conciencia que acercarnos a una realidad de tanto dolor lo tenemos que hacer desde la propia vulnerabilidad, es decir, tomando conciencia que somos todos pecadores. Yo insisto con esta diferencia porque es lo que nos permite también experimentar la misericordia primero en mi propia vida para después no levantar el dedito acusador hacia los demás. La diferencia entre delito y pecado, ¿sí? El pecado es una falta de amor, el delito es el pecado que está tipificado en un código, ¿sí? Para los que somos abogados, siempre el delito tiene una definición, ¿no? Es una conducta típica, antijurídica y culpable. Bueno, una conducta típica significa que está escrita en el código. Por eso, mientras el chusmerío no esté en el código, muchos van a seguir libres. El día que el chusmerío esté en el código, vamos a tener un problema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, sí. La conducta típica es aquella conducta que está determinada en el Código Penal como delito. Bueno, entonces hay un montón de conductas que son pecado, pero que no están en el Código, ¿sí? Ahora, eso no nos hace más santos. Lo que sucede es que la conducta mía no está en el Código todavía. Claro. ¿Sí? Pero no me hace más santo. Por eso es importante conectarme con este mundo del dolor desde mi propia vulnerabilidad. Por eso Francisco insiste que nosotros tenemos que ser discípulos misericordiados, es decir, yo primero experimento en mi propia vida la misericordia de Dios y entonces eso me hace más bueno con el otro, porque cuando yo me siento amado, perdonado por Jesús, indudablemente eso me tiene que hacer más bueno con el otro. Entonces yo me siento amado y perdonado de mis muchos pecados, así lo dice el Papa Francisco, así se presenta en las cárceles cuando él las ha visitado, y entonces veo que con el otro que está allí me une que los dos somos pecadores. Lo que sucede es que el pecado de él es una conducta que ha sido tipificada en el código, por eso se llama delito. Le comparto otros mensajes, Monseñor Jorge García Cuerva. Dice Lili desde Mar del Plata, hace un tiempo atrás escuché a un ex funcionario judicial del fuero penal comentando que había renunciado a su trabajo porque la reincidencia evidenciaba que cada pena de privación de libertad de jóvenes, por ejemplo, no brinda la posibilidad de recuperación o de resocialización que se espera, ¿no? Es aquí un sistema que está evidentemente fallando. Sandra nos cuenta que pertenece a la pastoral carcelaria de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, y nos comparte que los hermanos privados de la libertad, a los cuales visita, comparten la palabra de Dios y que como fruto de ello, 3 jóvenes han recibido la confirmación. Bueno, usted mencionó, padre Jorge, fui yo que lo confirmé, me parece que se refiere, porque yo soy el obispo de Caleta Olivia también. Claro. Creo que fui yo el que los confirmé, sí. Eso fue, yo creo que ya porque estuve en Caleta Olivia ahora en Semana Santa, pero esto fue hace 2 años, antes de la pandemia, digamos, sí. Me acuerdo que tuvimos una celebración ahí en el penal de Caleta Olivia, donde algunos jóvenes se confirmaron, sí. Una linda experiencia. Y bueno, esto también es parte de, la tarea sacramental, ¿no? La vida sacramental que lleva también la pastoral carcelaria a nuestros penales, a los internos, seguramente, a las personas claro que están allí. Sí. Eso sí, por supuesto que es muy importante lo que es la vida sacramental. Lo que nosotros siempre sí insistimos es, nosotros no lo llevamos a Jesús y nosotros no vamos a convertir a nadie, ¿no? O sea, no es que vamos a la cárcel a decir, bueno, a ver, ¿quién va a tomar la comunión? ¿Quién va a bautizarse? No, nosotros vamos a generar un encuentro con una persona. ¿Con quién? Con la persona de Cristo, ¿no? Esto vale para cualquier catequista. La catequesis no es una clase. La catequesis no es aprender doctrina o aprender una suma de verdades. La catequesis es encontrarme con una persona, así dice Benedicto XVI, el encuentro con una persona. ¿Con quién? Con la persona de Cristo, ¿no? Y de hecho de eso también habla el documento de Aparecida cuando nos dice Aparecida, bueno, que si lo mejor que nos pasó en la vida ha sido conocer a Cristo, entonces indudablemente el mejor regalo que le podemos hacer a otra persona es poder darlo a conocer, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que nosotros queremos provocar es el encuentro con la persona de Cristo. Y lógicamente creemos verdaderamente que siempre el espacio de la catequesis, el espacio de la evangelización, el espacio celebrativo en torno a la palabra de Dios son espacios realmente muy buenos, muy buenos. Eso creo que es algo realmente muy, muy positivo.
Sí. Bueno, por aquí también Ana dice, ¿qué posibilidad hay de que, por ejemplo, una persona presa pueda pedir perdón a su víctima? Esto debe ocurrir habitualmente. Pareciera que es algo que no ocurre. Yo conozco algunas experiencias, lógicamente no puedo dar mayores detalles porque son experiencias como más reservadas y privadas, pero sí, es una experiencia extraordinaria cuando se ha podido hacer. Y ahí uno confirma esto que yo decía antes, cómo poder hacer del perdón también una política pública de Estado. Porque en definitiva uno experimenta en el encuentro entre ambas partes, porque fíjense, digo, a ver, cuando uno ingresa en el mundo de la justicia, lo primero que sucede es que a las partes de un conflicto, vamos a ponerlo en palabras así como muy generales, víctima, victimario, la justicia lo que menos permite es el encuentro, es decir, cada uno tiene como su representante, el defensor por un lado y el abogado querellante por el otro lado, con la figura del fiscal que representa al Estado en la acusación. Esto, con el tiempo, es una distancia cada vez mayor y no hay encuentro entre víctima y victimario, ¿sí? Incluso en el ámbito de la justicia utilizamos un lenguaje, tal cual el que usé yo recién, muy complicado, muy difícil, que a la gente le resulta absolutamente ajeno. Entonces, el proceso de reconciliación o de perdón pasa absolutamente por otro lado, pasa por generar el encuentro, pasa por acompañar un proceso y pasa por hacerlo con el único lenguaje que todos conocemos, que es el lenguaje del amor. Entonces, yo creo que esas experiencias como las que decía esta oyente son muy buenas, se conocen algunas de ellas, yo he sido testigo de alguna de ellas, como seguramente muchos agentes de pastoral, pero también hay que estar preparado para el perdón, ¿eh? Esto no es una cosa de un momento para otro. A mí también me ha pasado de que algunas personas detenidas quisieron que yo generara el puente con sus víctimas y cuando lo hice, las víctimas no querían saber nada, no querían ni que se los nombrara. Y me parece que hay que respetar también eso, ¿no? El perdón es un proceso, es un camino que no hay que apurarlo. No hay que apurarlo porque apurarlo es como apurar un asado, ¿no? Después queda crudo. Entonces, creo que es válido. Es una linda experiencia, pero merece muchísima dedicación, muchísimo respeto, porque realmente creo que es entrar en un ámbito profundamente sagrado, que es el de dos corazones muy heridos, de la persona que delinquió y de la persona que fue víctima de ese delito. Bueno, qué bueno que tengamos este espacio, Padre Jorge, para conocer realmente la realidad carcelaria desde adentro. A veces también tenemos por allí en el imaginario esta idea de que vamos a poder meternos realmente en la cárcel y vamos a poder dialogar con quienes están allí dentro. No es tan sencillo, esto también es parte de lo que vamos comprendiendo cuando hacemos esto. Y no todos somos para eso. Y no todos somos para eso. Yo a veces he tenido agentes pastorales a la que uno les tuvo que decir, mirá, yo creo, hermano, que no es bueno que vos vengas. Gente a veces, por ejemplo, muy inocente, que todo lo que los presos decían, ellos lo creían. El preso, el encierro genera también una psicología muy propia que tiene que ver con la manipulación afectiva, con decirte a vos lo que siempre querés escuchar, con decir que me porto bien, o sea, un tema de gratificación, porque para la persona detenida en un contexto de encierro, que son los que llaman algunos filósofos, hay un filósofo que se llama Goffman dice las instituciones totalizantes. Esas instituciones totalizantes que te encierran hacen que finalmente la verdad sea decirte lo que a vos que vos querés escuchar. Entonces, si vos venís, yo te voy a decir que yo soy bueno, que quiero hacer catequesis, que quiero tomar la comunión. Quizá no tengo ni interés, pero genero ese vínculo porque necesito que vos me sigas trayendo facturas o que me sigas trayendo chocolates. Entonces, a veces hay que conocer, por eso es importante la formación de los agentes penitenciarios, porque es un mundo muy problemático, ¿no? Y entonces creo que cuando decimos hay gente que es muy inocente, que es extremadamente buena, que es muy ingenua, y no está bueno porque finalmente pueden llegar a ser víctimas también de una manipulación, y eso no es algo positivo, ¿no? Entonces, creo que hay gente que está para trabajar en la cárcel, hay gente que puede hacer su pastoral carcelaria trabajando con las familias. Yo digo que la cárcel también tenemos que parroquializarla. En nuestras parroquias debe hablarse del tema carcelario. En la liturgia, el poder rezar por los que están detenidos, el acompañar a sus familias. Yo en la parroquia mía, allá en La Cava, teníamos un grupo de mamás que todos los martes se reunían para rezar, que se reunían para celebrar la misa, después hacían emprendimientos productivos para poder vender y pagar el pasaje para que fueran a visitar a sus hijos,
Y después el enorme otro gran desafío que tenemos, que es acompañar a los que salen de estar presos, ¿no? Que algunos los llaman los liberados. Yo digo, liberados de nada, porque siguen con la etiqueta, con el cartel, que tiene que ver con la exclusión, que tiene que ver que como estuvo preso no se le da trabajo, y esa es una enorme deuda también, ¿no? Entonces, digo, creo que en la Iglesia tenemos que tener la enorme apertura de decir, algunos podrán acompañar dentro de la cárcel y otros lo podrán hacer afuera. Ni hablar del trabajo preventivo. Yo pienso, por ejemplo, todos los hogares de Cristo, toda la gente que trabaja con adicciones, todos los agentes pastorales ligados al trabajo educativo, cómo directa o indirectamente están trabajando en pastoral carcelaria, porque están evitando en la prevención de que muchos lleguen a la realidad de la cárcel, ¿no? Alguien dijo, un oyente habló de el tema de la educación, ¿no? La educación, yo sigo creyendo, es la única herramienta que nos saca del núcleo duro de la pobreza. Es la única, la educación de calidad es la única herramienta que nos saca del núcleo duro de la pobreza. Yo en los barrios carenciados en los que he sido cura, he visto épocas en las que la gente en el bolsillo tenía dinero, pero de la pobreza no se pudo salir, porque la educación seguía siendo, especialmente para los más pobres, una educación de muy baja calidad. Entonces, tenemos que apostar por una educación de calidad para los más pobres. Indirectamente eso es trabajar en pastoral carcelaria. Francisco tiene una frase en Evangelii Gaudium, creo, 202 creo que es, que dice, la inequidad es la causa de todos los males sociales, la inequidad, ¿no? Y ustedes saben que los países con mayor equidad social, aquellos países donde la diferencia, si quieren, económica, cultural, educativa entre los ricos y los pobres es menor, son curiosamente los países que tienen menor nivel de encarcelamiento. Por algo será, ¿no? Se calcula que África es el país más pobre, pero América Latina es el continente más inequitativo. O sea, donde hay mayor diferencia entre los ricos más ricos y los pobres más pobres. Y por eso el nivel de encarcelamiento de nuestros países. Hay países que tienen un nivel de encarcelamiento brutal, pienso Brasil, Venezuela. Hay países con niveles de encarcelamiento muy, muy alto, ¿no? Muy alto. Entonces, digo, incluso Norteamérica, en Estados Unidos, uno puede pensar cuántos migrantes, cuánta población negra, cuántos latinoamericanos están presos en las cárceles, ¿no? Entonces, digo, considerar que claramente la inequidad es causa también remota de la existencia de la cárcel. Y como decía ese oyente, lo que significa la educación, la mejor herramienta para salir adelante, la mejor, lejos. Monseñor Jorge, bueno, aquí también nos escriben desde Paraná, excelente espacio para aprender más del mundo carcelario, muy claro y didáctico lo que nos está diciendo el padre Jorge. Bueno, y así van llegando otros mensajes. En este primer programa, ¿no?, que hemos compartido de esta pastoral carcelaria sin fronteras, que es una meta, padre Jorge, que no solamente se pone la pastoral carcelaria argentina, sino aquí ya en un contexto latinoamericano, como bien definió recién también, estamos en la región del mundo con mayor nivel de diferencias sociales, sobre todo, ¿no? Entre arriba y abajo. Con mayor inequidad social. Con la mayor inequidad social del mundo. Eso nos define. En esto estamos todos, aquí en el cono sur de América, en otras partes de Sudamérica, de Centroamérica también, de la región del Caribe. Y eso también es bueno compartirlo y conocerlo. ¿Hay vínculo, por ejemplo, entre las pastorales carcelarias de un país y de otro? Sí. ¿Hay vínculos? Claramente. ¿Entre quienes están nosotros tenemos, internos? Por un lado, desde el CELAM, desde el Consejo Episcopal Latinoamericano, ¿sí?, que tiene su sede en Bogotá, siempre la pastoral carcelaria ha estado incluida dentro de las pastorales sociales y hemos tenido siempre vínculo con las pastorales carcelarias de otros países, ¿sí? Nosotros hemos tenido incluso encuentros latinoamericanos. El último encuentro latinoamericano fue en Santo Domingo, en República Dominicana, y allí en aquel encuentro recuerdo que nosotros tuvimos una consigna que después atravesaba un poco toda nuestra reflexión teológica, que es el sueño de Dios, un mundo sin cárceles, ¿sí? Por supuesto que no es que somos abolicionistas, no es lo mismo. ¿Qué significa esto? Que en el pensamiento de Dios, a la hora de crear el mundo, un mundo de hermanos, un mundo de fraternidad, seguramente la cárcel no tuvo lugar, porque Dios lo que menos pensó era que nos íbamos a destrozar entre nosotros y que íbamos a generar la violencia que hemos generado entre nosotros, ¿no? Entonces, la cárcel propiamente es hija de la injusticia, no es hija de Dios,
¿sí? Y como hija de la injusticia nosotros decimos, el sueño de Dios, un mundo sin cárceles. ¿Por qué? Porque el sueño de Dios es un mundo de justicia, es un mundo de fraternidad, esta fraternidad universal de la que tanto nos insiste Francisco, y me parece que hacia ahí tenemos que ir, hacia ahí tenemos que apuntar. Y después, así como hay una relación y un vínculo que nosotros tenemos encuentros ahora por Zoom todos los meses, estamos haciendo un plan pastoral, como Pastoral Carcelaria Latinoamericana, y aquí en Argentina este año, en el encuentro de referentes diocesanos que se hace todos los años en febrero en Villa Allende, en Córdoba, este año lógicamente no se pudo hacer, entonces encontramos como esta otra alternativa, y dijimos, bueno, ¿por qué no esta reflexión de los hermanos latinoamericanos, que yo como referente argentino vengo compartiendo hace muchos años, ¿por qué no la podemos hacer para todos? El Zoom nos ha acercado, y entonces la llamamos Pastoral Carcelaria Sin Fronteras, y hubo representantes de distintos países, y hemos trabajado la espiritualidad, hemos trabajado el rol de la mujer, hemos trabajado todo el tema de la justicia restaurativa, ¿sí? Y han sido así como bloques y que nos pareció, y después la misión de la pastoral penitenciaria carcelaria, como la llamamos nosotros, ¿no? Y hermanos de Bolivia, hermanos de Brasil, hermanos de Chile, hermanos de Puerto Rico, hermanos de Estados Unidos, bueno, no me quiero olvidar ninguno, peruanos, chilenos, ya dije, bueno, ha sido como una muy linda experiencia. Y después yo soy el vicepresidente de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, el Vaticano tiene lo que se llama el Dicasterio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Desarrollo Social, vamos a ponerle así en palabras o en términos más conocidos. Y también el Vaticano quiere acompañar la Santa Sede del Papa Francisco, y también lo hicieron los papas anteriores, entonces esta comisión internacional, donde hay representantes de todos los países, ¿sí? Estos encuentros se hacen cada 4 años, pero también allí se comparten actividades, acciones, pero especialmente compartimos reflexión teológica. ¿Por qué? Porque tenemos que también pensar y repensar esta realidad tan compleja y tan difícil, ¿no? Siempre con esta humildad de decir, hay muchos temas que no sabemos y tenemos que ir pensando entre todos. Esto nos parece que es clave, ¿no? Mario Benedetti decía, cuando tuve todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Bueno, cuando nosotros creímos tener todas las respuestas, la realidad y el mundo cambió. Hoy el mundo de pandemia ya no es el que teníamos hace 2 años. Por eso tenemos que tener la humildad de decir, sobre el tema carcelario hay mucho que no sabemos, y es preferible escucharnos, más que a veces opinar o dar verdades cerradas, escucharnos y entre todos ir buscando. Por eso estos espacios latinoamericanos o los espacios internacionales son Pastoral Carcelaria Sin Fronteras en ese sentido, porque entre todos pensamos, ¿no? Y después también lo llamábamos Pastoral Carcelaria Sin Fronteras porque con este espacio que comienza hoy, que comenzó hoy, decíamos, bueno, también nosotros, ¿no? Sin fronteras nuestros corazones. En general, nosotros en el corazón tenemos a muchos adentro, a los que amamos, y después hacemos un gran muro y hay muchos que quedaron afuera. Y del mismo modo nos pasa en la cabeza. Tenemos ideas que aceptamos y las otras ideas, las que no aceptamos, a los distintos, quedaron afuera. Entonces, que podamos también sacar las fronteras mentales y también sacar las fronteras del corazón, para que realmente sea un ida y vuelta y que el Espíritu Santo actúe, ¿no? Este Espíritu que sopla, bueno, que con cabezas y corazones abiertos el Espíritu Santo puede actuar. Así que es lo que nos pide. Bueno, nosotros queremos sin fronteras, corazones abiertos, cabezas abiertas, con gente de otros países, con gente de otras culturas, repensar una realidad tan difícil, tan dura, tan compleja, que no ha solucionado el problema de la seguridad en el mundo. Le agradecemos, Padre Jorge, Monseñor Jorge García Cuerva, por lo compartido en esta tarde. También lo hace Patricia Alonso, que nos está acompañando desde el Secretariado Nacional de Pastoral Carcelaria con este espacio, va produciendo cada uno de estos ciclos. Gracias, Padre Jorge. Será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias a ustedes. Yo quiero aprovechar y enviar un gran saludo a mis hermanos obispos que están acompañando la comisión episcopal, a Monseñor Ares, a Monseñor Canesini, a Monseñor Laxague, a los curas, a los sacerdotes, a las religiosas, a los religiosos, que hacen un trabajo a veces silencioso, pero un trabajo fuerte, acompañando, siendo testigos de la vida en este mundo tan difícil de la carcelación. Y por supuesto, y con mayor fuerza, mi saludo a todos los laicos, ¿no? Laicos y laicas que
que están trabajando, discípulos y discípulas de Jesús que acompañan esta realidad en todos los ámbitos, y eso me parece que es grandioso, porque en definitiva ellos son la pastoral carcelaria. Nosotros somos los que animamos, pensamos, podemos aportar un poquito, pero lo importante es el pueblo de Dios que siente que no puede no estar allí donde Jesús dijo: estuve preso y me visitaste.